Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video que voy a estar realizando hoy para conversar sobre las filtraciones relacionadas con los estados financieros de Gaesa. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que este video, este análisis, no es un cuestionamiento desde el punto de vista personal, profesional, al medio El Nuevo Herald, al equipo de periodistas que está detrás del artículo, al equipo también de economistas que fue, incluso un contador, según tengo entendido, que fueron consultados para este trabajo, fueron asesores de esta investigación. Sin embargo, ese trabajo recoge la opinión o el análisis de ese equipo de investigadores. Por tanto, no es la única opinión ni el único análisis posible. Ellos hicieron las que ellos consideraron, dadas las herramientas que tienen, el conocimiento, la experiencia, pero el espacio no acaba. Y por eso en este video yo me propongo hacer de manera lo más breve posible otro análisis con otros elementos, otras herramientas y que por supuesto quien esté mirando saque sus propias conclusiones y pueda tener su opinión propia, claro. También me gustaría aclarar antes de empezar que esto es un asunto puramente analítico. Yo creo que quienes quieran enfocar el tema desde la objetividad deberían abandonar los equipos políticos. Ya estoy viendo que validar la cifra te hace opositor, invalidarla te hace oficialista, castrista. Yo creo que esto debe perderse, no debe tener un sentido algo técnico, no debe tener un sentido de lo políticamente correcto, al menos no es lo ético, no es lo profesional. Así que hago un llamado también a quienes me estén viendo que tengan esto en cuenta. Yo en lo personal respondo a mi proyección en cuanto a la verdad y mi interés es encontrar la verdad o aproximarme en la medida de lo posible y ser lo más riguroso en la medida de lo que pueda. Así que con este preámbulo que suele ser necesario del contexto cubano, lamentablemente, donde arrastramos o se arrastra los esquemas del autoritarismo, yo creo que siempre la aclaración es necesaria. Así que allá vamos. También recuerden que no me dedico profesionalmente a hacer videos, más bien me gusta más la radio, así que este video no tendrá toda la calidad en términos de edición, ni siquiera en el ritmo, pero no podía dejar de hacerlo. Para empezar, yo he estado los últimos 3 4 días, creo que 3 días, ¿no? Escribiendo algunos comentarios, algunas valoraciones en las redes, incluso un artículo que he ido editando y mejorando en la medida que ha ido pasando el tiempo, que han ido apareciendo nuevos elementos o nuevos contraargumentos a los cuales yo he ido respondiendo. Entonces yo creo que ya en este momento puedo ofrecer una visión un poco más ordenada de este asunto. Bueno, para empezar, el texto del nuevo Herald habla de que Gaesa, primero dice que Gaesa tiene en efectivo hasta 18.000 millones de dólares. Esta cifra, no vamos a decir desmentida, pero el propio economista Pavel Vidal en reciente entrevista con el medio El Toque declaró que hay un error de traducción. Así que lo primero es que esta frase categórica de que tienen hasta 18.000 millones de dólares en activos, pues simplemente es incorrecta. Espero además que el medio corrija esto, que incluso fue planteado por el propio asesor o uno de los asesores de esta investigación, que es el economista Pavel Vidal. Ahora, borremos por un momento la cifra de los 18.000, que ya sabemos que está mal planteada. Ahora, el texto también dice que Gaesa puede tener hasta 14.000 millones de dólares en activos líquidos. Recordemos o repasemos que los activos líquidos, perdón, son en primer lugar el dinero propiamente, el efectivo, el dinero que usamos todos los días. También pueden estar acciones empresariales, o sea, acciones del mercado bursátil. También están los bonos y títulos de deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso la distinción entre efectivo y activos líquidos es técnica. Desde el punto de vista práctico, si Gaesa tiene dinero efectivo, tuvo que haber salido de algún lugar. Si Gaesa tiene títulos de deuda, pues tiene que haber tenido el dinero para comprar esos títulos de deuda. Si tiene valor de acciones, tiene que haber tenido el dinero para comprar eso. Por tanto, a los efectos, cuando hablamos de activos líquidos y decimos de hasta 14.000 millones, pues simplemente estamos hablando prácticamente de que se sustentan sobre otros 14.000 millones que pudieron evidentemente convertirse o ser propiamente efectivos, convertirse en bonos, convertirse en acciones. Por supuesto, aquí hay un pequeño margen de error porque las acciones pueden haberse comprado a un mercado y haberse valorizado actualmente. Pero no vamos a pensar que Gaesa gastó 500 millones de dólares en activos en el año 2015 y de pronto ahora tienen 14.000 millones. Por tanto, el margen
en teoría no debe ser, o supongamos que no debe ser muy grande. Por lo que a los efectos, la primera conclusión es que Gaesa, para tener depositados o para tener 14 mil millones en forma de activos líquidos, pues debe haber generado 14 mil millones aproximadamente también en efectivo o una cifra similar e inferior. Incluso puede darse el caso que haya sido superior en caso que haya invertido en acciones y estas se hayan desvalorizado en el tiempo, algún proceso típico del mercado. Pues nada, necesitamos explicar si Gaesa tiene 14 mil millones de dólares en efecto, de dónde salió ese dinero, y aquí es donde comienza la cuestión técnica, la cuestión profunda y de mi punto de vista el error en la presentación de esta cifra. Bueno, en primer lugar, Gaesa es una empresa, cuando digo Gaesa, es un conglomerado, es un conjunto de empresas, un conjunto de corporaciones, pero a los efectos voy a hablar en este video como si fuera una sola empresa, porque no puedo estar cada vez que lo mencione explicando y desarrollando el tema. Pues simplemente Gaesa, ese emporio, esa empresa, pues para tener ese monto de dinero tiene que haber salido de algún lugar, y ese es el gran problema. Gaesa no se financia con créditos de bancos extranjeros, Gaesa se financia con el propio dinero que va generando. Por tanto, otra conclusión es que si Gaesa tiene 14 mil millones de dólares guardados en algún lugar, no importa dónde sean los efectos de este análisis, pues tiene que haberlos producido. Y ahí entramos a otra cuestión, que es si los produjo, ¿de dónde salieron? Pues la economía cubana nos da pistas sobre esto. Es decir, el dinero que cogió Gaesa para esto es un dinero que no gastó en otras cosas. ¿A qué me refiero? Si Cuba gasta todos los años alrededor de 2 mil millones de dólares en importación de bienes como alimentos, por ejemplo, pues esos 2 mil millones no son los que cogió Gaesa. Entonces, ¿ese dinero de dónde sale? Pues sale del dinero de las divisas que Gaesa no ha gastado. Y esto suena muy obvio, pero hay que recordarlo. Es decir, el dinero que Gaesa gastó es todo aquel dinero que no se gastó en la economía cubana. Esto puede parecer muy simple, pero es la clave para entender. Cuando nos preguntamos de dónde sale, pues sale del dinero que no se gastó. Y el dinero que no gasta una economía, ni siquiera hablo de Gaesa, el dinero que no ha gastado toda la economía cubana en los últimos 25 años, se recoge bajo el nombre de saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos, lo acabo de explicar, no es más que aquel dinero que le queda a un país, y cuando digo un país no digo un gobierno, sino la economía de un país, una vez que hizo todos sus gastos en un periodo de un año, es decir, una vez que importó todo lo que iba a importar, una vez que envió remesas si es que iba a enviar, y una vez que envió la renta de las empresas que están en su país pero que son de otros países. O sea, en un país como Cuba, por ejemplo, la renta de las empresas chinas que operan en Cuba, ese dinero se le resta. Entonces, para que Gaesa haya transferido, tiene que haber salido de un lugar. Y el lugar macroeconómico, desde el punto de vista de las cuentas, que nos dice qué es el dinero que queda, que no se gastó en otra cosa, en importaciones, en inversiones, el saldo es el saldo de la cuenta corriente. Es decir, si Gaesa tiene 14 mil millones, el único lugar de donde puede haber salido desde el punto de vista teórico es la cuenta corriente. Antes de continuar, me gustaría aclarar que es indiferente a los efectos de este análisis y en la práctica si los 14 mil millones son dinero, digamos, con forma de ahorro, dinero que está ahí disponible para cuando Raúl Castro tenga un antojo, como una cuenta de ahorro, o dinero operativo de la empresa, es decir, el dinero que necesita para pagar los salarios. Incluso no importa tampoco si es una mezcla de las utilidades de Gaesa con el dinero para ir funcionando. No importa ese resultado, el origen tiene que ser el mismo. Una empresa que se nutre de la propia ganancia que va generando, o los propios ingresos que van quedando libres, pues lo único que importa es el origen, de dónde puede salir ese dinero. Por tanto, repito, no importa el uso, el origen tiene que ser el mismo, que es el dinero que va quedando. Recordemos que hasta ahora estoy hablando del dinero limpio de toda la economía cubana. Entonces, la economía cubana, y ahora les comparto este gráfico, en los últimos 20 años, del año 2000 al año 2020, o sea, 21 años, descontando 3 que la UNED decidió no publicar, pues ha tenido una cantidad de divisas disponibles, ese saldo de la cuenta corriente que les estoy comentando, que no llega a los 16 mil millones de dólares. Esto quiere decir que para que Gaesa haya tenido ese dinero, tiene que haber tomado prácticamente más del 95% de todas las divisas del país durante los últimos 20 años. Esto significa que el Estado, el aparato represivo,
apenas cogieron un 5% o casi un 5% de todas las divisas del país. Esto hace que la cifra ya sea en sí misma cuestionable respecto a la economía cubana. También hay que aclarar, y pongo la ecuación en pantalla, que esta idea de que la cuenta corriente se puede utilizar de esta manera está sujeta a una ecuación también que dice que cuenta corriente es igual al ahorro nacional menos la inversión neta. Es decir, para que la cuenta corriente haya podido tener este comportamiento que estamos viendo, o sea, que lo hayan podido utilizar así completamente, tiene que haberse dado una situación, o sea, para que la cuenta corriente sea el equivalente a un ahorro, quiere decir, en otro lugar, que no pueden haberse realizado inversiones netas, es decir, las inversiones netas son aquellas que en la economía se hacen buscando o que para ampliar, perdón, para ampliar el volumen de las propias inversiones, o sea, uno invierte una cantidad y al año siguiente decide ampliar ese monto, eso se llama inversión neta. Pues para que haya podido gastar todo el dinero de la cuenta corriente de esa manera, tiene que haberse cumplido entonces que la inversión neta de Cuba durante todo ese periodo no haya superado, entre 20 años, no haya superado los 1.000 millones de dólares. Recordemos, de 15.000, casi 16.000 a 14.000. Entonces tenemos dos condiciones muy complicadas, que el Estado cubano y el resto del aparato económico solo haya gastado un 5% o que las inversiones no hayan superado, inversiones netas, quiero decir, la variación de inversiones, el aumento de inversiones no hayan superado los 1.000 millones de dólares en 20 años. Esto no es solo económico, también incluye cuestiones como la defensa, es decir, un aumento en la inversión en defensa, por ejemplo. Eso quiere decir que la cifra no se sostiene. Lo voy a repasar por si puede ser complicado. Esto quiere decir que Gaesa, si tiene ese dinero y lo originó en la economía cubana, pues la economía cubana tiene cifras que no lo permiten, porque ese dinero solo puede haber salido de aquello en lo que no se gastó el dinero que ingresa a Cuba. Y ese dinero, ese que queda disponible para muchas cosas, que en teoría pudo haber tomado Gaesa, pues simplemente no es capaz de llenar ese monto. Esto nos permite afirmar de manera categórica que Gaesa no puede haber tenido en una cuenta 14.000 millones de dólares en activos líquidos y que estos hayan sido originados dentro del funcionamiento de la economía cubana. Esto, por supuesto, no quiere decir que estén cerradas todas las posibilidades, pero vamos a explorarlas poco a poco. Primero, ya para como continuar con esta misma conclusión, de todos modos, aunque macroeconómicamente esta demostración quede clara, también podemos decir que si Gaesa como empresa tiene un nivel de capital de 14.000 millones de dólares para funcionar, la estamos poniendo a los mismos niveles que Microsoft, que Apple, incluso que Tesla. O sea, cuidado con lo que estamos diciendo que un puñado de militares corruptos y represores son capaces de generar semejante valor. Yo creo que habría que valorar las implicaciones de lo que estamos diciendo desde el punto de vista de la productividad económica. Esto es aparte. Ahora pasemos a otros escenarios. Es decir, conclusión, la cifra no se genera, no tiene sentido dentro de la economía cubana. Esto abre paso a otras posibilidades. La primera es que el sistema de cuentas nacionales no haya registrado las operaciones de Gaesa. Esto es una duda muy común de no expertos, no familiarizados, no han profundizado, por supuesto. Todos tenemos áreas de especialización con las cuentas nacionales. Sobre esto, quiero decir que supongamos, por ejemplo, un escenario donde Gaesa importa una X cantidad de algo y decide no, abro comillas, declararlo al PIB. Pues simplemente lo que pasa a lo interno de la economía es imposible de esconder, y lo voy a resumir, porque el PIB se calcula mediante tres fórmulas diferentes. Cada fórmula tiene un sistema, un conjunto de componentes, de elementos. Estos elementos no tienen un equivalente dentro de otra ecuación. Suena muy extraño, es tan sencillo como que si uno borra de una ecuación o disminuye un elemento, no puede ir a otra y borrar por igual, no tiene un equivalente. Tendría que ajustar entre las diferentes variables y una vez que vuelve a ajustar, tienen que regresar a la primera ecuación. Suena muy enredado. Vayamos al grano. Imaginemos que Gaesa importó 100 millones de dólares en algo. Pollo, mal ejemplo. En frijoles, mal ejemplo. En cemento, que no quiso, abro comillas, declarar al PIB. Pues ese cemento, pues simplemente no se resta, no se quita, pero después en la otra ecuación, ese cemento va a reflejarse como
el gasto, quiero decir, va a tener un correlato como gasto de trabajadores, como ganancia empresarial, como impuesto, incluso como variación de existencia. Entonces, si uno borra, pues tiene que ir a esta ecuación que está formada por cuatro elementos, perdón, que es la ecuación de la renta, y distribuir esos 100 millones. ¿Cómo lo distribuimos? ¿En salario? Pues nada, si se quita el salario, pues se afecta el consumo de hogares. Hay que regresar a la fórmula del PIB donde está el consumo, que es la fórmula de las importaciones, y hay que volver a restar. Y esto hace que haya que regresar a esta ecuación nuevamente, a la de la renta, a calibrar de nuevo todas las variables. O sea, el sistema de cuentas nacionales, la norma de registro del PIB está diseñada por tres ecuaciones que impiden que se pueda hacer ese tipo de trampa, que se pueda reducir a nivel contable las dimensiones del PIB, que se pueda falsear el tamaño real de la economía hacia la contracción. Se puede camuflar gastos, pero no se pueden ocultar en términos de magnitud. Por tanto, la idea de algún tipo de economía paralela basada en el no registro dentro de la economía cubana no tiene sentido. Quedan otras posibilidades, por supuesto. Queda que Gaesa tenga este monto generado fuera de la economía cubana. ¿Se acuerdan los que le comentaba antes de Microsoft? Pues ahí está. Queremos decir que no puede generar eso dentro de la economía, entonces fuera de la economía cubana, aún mucho más complejo, en el capitalismo real, con competencia, un puñado de militares corruptos y represivos generó fuera de Cuba una compañía con valores más grandes o similares desde el punto de vista operativo a los de Microsoft. Lo dejo a reflexión de cada cual. También, por supuesto, esto en términos cuantitativos no es difícil de creer. Ahora, en términos teóricos, ¿tiene sentido que Gaesa tenga una economía fuera de Cuba? Sí, porque si las empresas de Gaesa no son empresas, o puede que no, empresas jurídicamente cubanas, están registradas en Panamá, habría que ver si no están operando fuera, si no están operando dentro del territorio nacional. Sí, puede ser que no reporten, puede ser no reportan al PIB. Por tanto, no hay que alterar ningún tipo de ecuación. En pocas palabras, si jurídicamente están registradas en otro país, las autoridades cubanas pueden decidir, como no opera dentro del sistema del PIB, no reportarlo después, digamos, a la cuenta corriente. Es decir, sí es posible que operen fuera de Cuba y que queden fuera de la norma de registro del PIB y de todas las transacciones que ocurren a nivel de la economía. El problema con esta hipótesis es justamente darle un valor que además no está demostrado. Volveré ahí. Por último, queda otro elemento que es las reservas internacionales. Una hipótesis que me resulta muy interesante es que Gaesa tiene esta cantidad de dinero porque combina su capacidad operativa. De hecho, el economista cubano Pavel Vidal, que fue asesor de esta investigación, reconoció también en entrevista con El Toque que este monto no se corresponde. Perdón, fue en un artículo que escribió, lo voy a poner, reconoció que este monto no se corresponde con la capacidad operativa de Gaesa, o sea que no puede haber salido propiamente de sus rendimientos empresariales. Esto parece claro. Y lo atribuye entonces a las reservas de Cuba. Que es cierto que Gaesa se ha apropiado de las reservas del Estado cubano, o al menos así lo entendemos mucho. El problema es que tampoco hay evidencia numérica y esto permite pasar al punto a donde quiero llegar. ¿Qué pasa con estas cifras? ¿Son falsas o no? No soy perito, no soy analista de inteligencia. Y me gustaría comentar también, esto es muy importante, que las únicas personas capacitadas en la práctica para decir si los documentos son de Gaesa son personas que estén familiarizadas con los documentos de Gaesa. Lamentablemente, los expertos que consultaron los documentos no están especializados con los números de Gaesa. Solo esas personas pueden dar fe, como mismo ocurre con el arte, con cualquier tipo de documento, con cualquier tipo de producto, creación. Una persona no familiarizada con los documentos de Gaesa, los documentos internos, incluso hay muchas contabilidades dentro de Gaesa porque tiene muchas empresas, no tiene toda la capacitación, toda la experiencia, quiero decir, el sistema de referentes apropiado para validar o no. Entonces no me corresponde a mí. Lo que sí puedo decir es que desde la macroeconomía, desde los datos con los que trabajamos todos los economistas y que son datos validados por todos, desde estos datos, estas cifras, ya sea en activos o en activos, en efectivo o en activos líquidos, pues simplemente no se sostienen. Y para que se sostengan hay que caer en un plano de conjeturas y suposiciones. Hay que suponer entonces que el dinero se creó fuera de la economía cubana. Por tanto, es suponer que tienen una capacidad de creación de riqueza fuera de la economía cubana, de la cual no tenemos constancia. Tenemos idea, tenemos evidencia, pero la constancia de la magnitud. Tampoco ocurre
O también ocurre con el tema de las reservas, que esto tampoco está demostrado cuántas reservas pasó. Es decir, estamos un problema acá con estas cifras y es que su validación implica hacer conjeturas, implica hablar de datos y evidencia que no se tiene. Esto es el punto de vista de la investigación estricta y espero que esto sirva de reflexión a quienes estén viendo este video buscando un análisis. No es del todo correcto, no es el óptimo al cual se puede llegar en un análisis, basar un descubrimiento que solo se sostenga a partir de otros hechos no demostrados. Es decir, estas cifras se sostienen solo si se dan una serie de hechos que no son demostrados desde el punto de vista de la magnitud, o sea, cuántas reservas pasó el Estado cubano o Gaesa se robó, quiero decir, cuánto volumen de operaciones tiene Gaesa fuera de la economía cubana, que son las dos tesis que en realidad pudieran justificar de alguna manera semejante magnitud. De lo que sí tenemos evidencia es que teórica y práctica es que no se generaron dentro de la economía cubana. Esto me parece que es un tema muy delicado, extremadamente delicado. Yo creo que merece otras reflexiones, no solo económicas, sino algunas del punto de vista político, lo que por la propia extensión de este video, ya veo que voy alrededor de 20 minutos, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Espero que quienes lo hayan visto hayan podido reflexionar, por supuesto. Se aceptan todo tipo de comentarios, por favor, que sean cosas serias, que sean cosas bien informadas. Quien no haya entendido, se entiende. O sea, yo entiendo que esto es una cuestión técnica. Recuerde, amigo que nos está viendo, que la economía es una ciencia que se estudia por algo, que toma tiempo estudiarla y formarse en ella por algo. Todo lo que he estado explicando aquí se aprende en un extenso semestre de sistema de cuentas nacionales, de lecturas posteriores, de consultas. Esto no es una cuestión de improvisación. La economía es una ciencia entre exacta y social, pero hay aspectos como este que tienen que ver con la contabilidad nacional, que son normas de registro, que son normas que se sustentan en una teoría, y que no es tan fácil, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de hechos, de análisis. Por tanto, llamo también a quienes estén viendo a tener en cuenta esto. No se trata de una mera opinión, se trata de un análisis. Que no esté de acuerdo puede rebatir lo que estoy diciendo, por supuesto, con argumentos, con información. Por ejemplo, puede desmentir, se encuentra como, claro, que la cuenta corriente en el contexto cubano, por ejemplo, que no lo expliqué en este video. En este video no expliqué por qué en el contexto cubano se entiende la cuenta corriente como un saldo gubernamental cuando realmente no lo es en países normales. Así que lo hago rápidamente. En Cuba, dado que hay una centralización de la economía y del flujo de divisas, el Estado es el que controla el saldo de la cuenta corriente, es saldo del Estado. Por ejemplo, la cuenta corriente tiene el saldo de la balanza comercial. El Estado controla las importaciones y las exportaciones y controla las divisas. Por tanto, ese saldo de entradas y salidas está en sus manos. Igual ocurría, voy a decir ocurría, para dar margen de error, ocurría con las remesas y bueno, las transferencias de rentas empresariales quedan fuera de este análisis, por supuesto. Entonces nada, espero que haya servido este material. Gracias por su atención. Un fuerte abrazo.